Y voy a pasar, tú por favor me vas guiando, Mariano, en caso de dudas. Y voy a pasar entonces a compartir la pantalla en este momento. Por favor, Blanca, apaga tu, tu cámara ahorita, por favor, ¿oíste? Cuando comiences puedes ponerla. Mariano, ¿ves la pantalla? Mariano, Mariano, ¿ves la pantalla? ¿Aló? Sí, la estoy viendo, Alejandro, la Ok, estoy viendo. voy a darle comienzo entonces a esta idea que nace de parte del Departamento de Medicina Preventiva y Social y de su cátedra más grande, que es la Cátedra de Salud Pública, y por supuesto junto a los estudiantes de la escuela Luis Racetti, que nos acompañan siempre y que en estos momentos realmente se han convertido en protagonistas esenciales de cualquier situación de educación para la salud, y esperemos que esta sirva para todos de esta manera. Entonces hoy comenzamos una serie de charlas en las cuales participan muchos profesores y estudiantes que nos acompañan. Aquí tenemos el día hoy, 8 de julio, y vemos entonces que tenemos una serie de días de lunes y miércoles hasta la última sesión programada, que es el 27 de julio. Todas son lunes y miércoles programadas a las 2 de la tarde. La agenda para el día de hoy vamos a hacerla y siempre la haremos de esa manera. Tendremos primero una introducción muy básica, que es sobre las estadísticas del día, y para eso vamos a utilizar dos fuentes, que son la fuente del Ministerio de Salud, y es la fuente oficial para Venezuela, y la fuente de la Organización Mundial de la Salud, y vamos a hacer un breve análisis de situación. Luego vamos a hablar el día de hoy fundamentos de la epidemiología y el COVID-19 por la doctora Blanca Márquez. Y por último, el síndrome inflamatorio agudo sistémico y los niños con COVID-19 por la profesora Scarly García, quienes ya están en espera. Entonces, ahorita para comenzar, las estadísticas de COVID en el mundo y Venezuela. Las fuentes, como les dije, son las páginas de la Organización Mundial de la Salud y la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En esta, vamos a ver, que nos pasa la lámina. Ajá. En este reporte de situación número 169 de la Organización Mundial de la Salud, aparece un artículo que le recomiendo ampliamente a todo el mundo. Este artículo trata sobre infodemia y cómo manejar la infodemia. Creo que es extremadamente útil. Lo traduje de la siguiente manera: gestión de la infodemia y la infodemiología. La infodemia es una epidemia de abundante información que todos estamos sufriendo, que todos padecemos en estos momentos, y que en un momento dado tenemos que empezar a aprender a manejar. La cantidad de noticias falsas o fake news, la cantidad de tergiversación, la cantidad de situaciones difíciles que estamos enfrentando, más allá de la abundancia de la información, nos obliga a aprender a gestionar la infodemia. Entonces hay que crear a través de esto un manejo de la información, y este documento trata sobre esto. Lo ideal es siempre manejarse en el caso particular de Venezuela, que estamos hablando con la mayoría de nosotros vivimos y hacemos nuestra academia en Venezuela. Creo que es muy importante que trabajemos sobre las sociedades científicas y por supuesto la información oficial. La estadística para el día de hoy, ya llegamos a los 12 millones de
personas afectadas por el COVID, con una gran cantidad de casos recuperados, aproximadamente 7 millones, y el número de fallecidos ya alcanza más del medio millón de personas. Cuando vemos el número de los países afectados, generalmente en esta página del ministerio aparecen los 15 primeros países más afectados. Vemos que los Estados Unidos realmente es el país que tiene mayor número de casos reportados y tiene alrededor de 3 millones, y luego sigue Brasil con aproximadamente la mitad. Llama la atención que aparece la India, quien viene remontando de manera importante en los últimos pocos días, y esto va probablemente a hacer un cambio importante en la epidemia en los próximos días. En este gráfico tan interesante de los casos acumulados por regiones, la primera que vemos es la inicial en el mes de enero. Vemos cómo arranca la epidemia en China específicamente, y vemos cómo esa región del mundo aumenta y luego cae, y luego empiezan a comenzar el resto de las regiones del mundo. Vemos en rojo está Europa, como aumentó de manera muy importante durante los meses de marzo, abril y hasta mediados de mayo, y luego empieza a bajar paulatinamente, aunque se mantiene con un porcentaje importante. Y América, toda la América es en amarillo, y vemos que aumenta de manera muy importante, convirtiéndose en estos momentos en el sitio con mayor número de casos. Sin embargo, vemos entonces en azul más claro al fondo cómo ya está empezando a aumentar de manera importante los países de Asia. En el mapa de los últimos 7 días, los países del mundo más oscuros son los que tienen mayor número de casos. Vemos entonces que aparece los Estados Unidos, aparece en Sudamérica Brasil, y aparece luego la India. Es interesante ver en Sudamérica cómo la mayoría de los países están en casos reportados por arriba de los 1.000 casos de los 10.000 casos en los últimos 10 días. Eso quiere decir que la epidemia está realmente en estos momentos como epicentro Latinoamérica o Suramérica. Las estadísticas para Venezuela. Ya alcanzamos los 7.693 casos oficialmente, y de los cuales se han recuperado aproximadamente un cuarto de ellos. Eso quiere decir que los hospitales, los centros donde están aislando y confinando a los infectados o casos sospechosos deben estar muy llenos, y tenemos un total de fallecidos de 71. Los casos acumulados en Venezuela vemos cómo van aumentando de manera importante desde el 17 de mayo. Vemos que la curva de ascenso aumenta y vuelve a aumentar de manera muy importante a partir del 16 de junio, hasta hacerse prácticamente una pendiente que llega aproximadamente a 70% para las últimas 2 semanas. Y así tenemos entonces también los casos nuevos, que es la lámina lateral derecha. Vemos entonces que los casos se mantienen en ascenso diario de manera importante. Ya no es un fenómeno de un día, de una semana, sino que vemos que continúa. En cuanto a las muertes, igualmente vemos que las muertes se mantenían bastante estables hasta el 27 de mayo, comienzan a aumentar de manera paulatina, y a partir del 26 de junio, en los últimos 15 días, han aumentado de manera muy importante, para tener en la última semana aproximadamente de 2 a 3 muertes diarias. ¿Cómo se distribuyen los casos? Vemos en la curva de edades, está por cada 10 años, de 0 a 9 años, de 10 a 19. Vemos que la zona central, desde los 20 años hasta los 49 años, es el grupo que contribuye de manera más importante con los casos confirmados, siendo los mayores de 60 años un grupo mucho más pequeño, menos estudiado, con menos casos diagnosticados, al igual que los niños menores de 10 años. En cuanto a hombres y mujeres, se mantiene lo mismo que a nivel mundial: 4.408 hombres y 3.285 mujeres. La distribución en el país, sí vemos que tenemos un estado que realmente se mantiene con unos niveles muy altos
que es el estado Zulia, y también el estado Apure. Son esos dos estados que contribuyen con prácticamente el 40% de todos los casos. En el estado Apure no tenemos información acerca de cómo está funcionando el sistema de salud. Sin embargo, en el estado Zulia la información que se maneja es que hay una crisis asistencial de mucha importancia y el número de fallecidos ha sido muy alto en relación al resto del país. Ya se evidencian casos tanto en el distrito capital como en la región capital, y hay otros estados que están siendo afectados, como el estado Sucre y el estado Bolívar, que vienen ascendiendo en los últimos días de manera importante. El país todavía mantiene un mayor número de casos que vienen de los migrantes y relacionados a los migrantes. Sin embargo, en los últimos 5 o 4 días, el número de casos relacionados a la transmisión comunitaria ha aumentado de manera muy importante, y las cifras oficiales nos denotan que existe ya la posibilidad de desarrollarse epidemias a larga amplitud en otras zonas del país. Resumen. Para mí, la epidemia de COVID-19 global está en un crecimiento global y lo ha hecho por regiones. La epidemia crece ahora en la región de las Américas y también está empezando a crecer de manera importante en el sureste asiático, especialmente en la India. Venezuela se encuentra en una fase de ascenso rápido, una fase de crecimiento rápido, y la región del Zulia se encuentra con una epidemia en pleno apogeo y con una crisis asistencial importante. Los casos comunitarios ya sobrepasan los casos importados y de migrantes en los últimos días. Las muertes han aumentado en la última semana. Se espera un aumento de los casos para las próximas semanas muy importante si no se cumplen a cabalidad las medidas de contención social y, por supuesto, algunas medidas de salud pública. Y el personal de salud y los hospitales tienen déficits importantes de los servicios, tanto de educación y preparación como de equipos e insumos, y que todos ustedes que trabajan en el Hospital Universitario de Caracas y que han estado viviendo esta realidad, sabemos que no contamos con esos insumos que son tan necesarios para la higiene y para la protección del personal. La presión migratoria va a continuar. Los países provenientes de epidemias en pleno desarrollo, como toda Sudamérica, especialmente de Colombia, de Brasil, están en las fronteras, quieren entrar y van a conseguir maneras de seguir entrando, y esto va a hacer mucho más difícil o mucho más probable el aumento de los casos a escala nacional. Y por supuesto, la crisis económica y de servicios básicos está empujando a la población a salir a las calles y a no respetar las normas. Entonces, bueno, después de esa conclusión, una vez más les recuerdo que el Departamento de Medicina Preventiva y Social, la Cátedra de Salud Pública y el Centro de Estudiantes de nuestra escuela han hecho este esfuerzo. En esta primera sesión vamos a hablar ahorita, le voy a dar paso a la doctora Blanca Márquez, que nos va a hablar de la epidemiología y COVID-19. Nos va a hablar de los fundamentos de la epidemiología, y luego le daré paso a la doctora Scarly García, síndrome inflamatorio agudo sistémico y los niños con COVID-19. Doctora Blanca, ¿me escucha? Doctora Blanca. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Ahora? Perfecto. Ya Sí, lo escucho. Ya te escucho. Muy bien, perfecto. ¿Estás Muy viendo bien. las láminas? Sí, señor, la estoy viendo en este momento. Ok, Muy, déjame ponerla en grande para que tú la puedas manejar y tú me vas diciendo cuándo quieres pasar, ¿ok? muy bien, perfecto. Gracias, profe. Bueno, la profesora Blanca Márquez es epidemiólogo, trabaja durante más de 30 años en el Distrito Sanitario número 4, que nada más y nada menos es nuestro distrito que nos corresponde de acuerdo a la distribución de las zonas sanitarias del país. La doctora es profesora
docente de nuestra escuela y realmente ha contribuido de manera importante a todas las actividades epidemiológicas de educación en esta área. Entonces, doctora, bienvenida y queda usted entonces con los micrófonos. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Muy buenas tardes para todas las personas que me están escuchando y que me están observando. Es un compromiso para la cátedra y para mí hablarles en este momento de los fundamentos epidemiológicos y las pinceladas en salud pública para el COVID-19. La siguiente, profe. La siguiente. Bueno, la agenda, bueno, vamos a hablar un poquito de esos conceptos que se utilizan en epidemiología, de la teoría ecológica, ¿verdad? O la teoría ecológica, la historia natural del COVID, las definiciones, el espectro de la enfermedad, la cadena epidemiológica del SARS, la ficha de vigilancia con la muestra del exudado que se toma para hacer el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad, un poco de la caracterización epidemiológica en los tiempos, espacio y persona, el palabreo, y el ayer y el hoy con las epidemias o las pandemias en el mundo. Acá una gráfica bien elocuente del mundo y su gente. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y su determinante en la población humana, pero además es aplicable a los estudios en el área de la prevención y el control con los problemas de salud o los problemas sanitarios. COVID en este momento y el SARS nos está montando en conocer e identificar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que viene ocurriendo y cuáles son esos determinantes que pueden contribuir en que esta pandemia siga o que nosotros como seres humanos y con conciencia podemos contribuir a que ese ascenso se mantenga en el acme y comience su descenso como enfermedad. Siguiente. Siguiente. Bueno, dentro de esa teoría ecológica, que es una de nuestras clases en salud pública y en el mundo, pues podemos tener presente que en el ambiente se encuentran los agentes infecciosos y en este momento nuestro agente es el SARS-CoV-2. Tenemos el huésped, que puede ser que es el hombre o que pueden ser los animales, y en el ambiente que son los mercados, el grupo familiar y la comunidad, y que siempre va a haber una interacción entre ellas, pero que en un momento determinado de la relación puede darse un desequilibrio y esa interacción va a fracturar ocurriendo el desplazamiento o la liberación de los agentes infecciosos saltando las especies del animal hacia el hombre. Y es lo que está ocurriendo con el SARS-CoV-2 cuando comenzó en diciembre del 2019 allá en un mercado en Wuhan, en una comunidad de China. En esta historia natural de la enfermedad para el COVID, pues nosotros tenemos que tener pendientes los niveles de la atención, conociendo lo que es el periodo prepatogénico con los periodos de incubación y el periodo patogénico con los diagnósticos de la enfermedad. Todo agente infeccioso que ingrese, ya sea viral, bacteriano o parasitario, que ingrese a un huésped, a un susceptible, va a pasar por un periodo de incubación que en este momento para el SARS está estipulado o ha sido identificado un periodo mínimo de 7 a 14 días. Luego que este agente infeccioso ingrese a la célula objeto, pues van a ocurrir una serie de fenómenos o de cambios a nivel de los tejidos, principalmente los tejidos donde tiene avidez el virus, que son los tejidos de la célula pulmonar, los tejidos de la célula renal y del intestino y también del cerebro, y generando pues algunas alteraciones y las manifestaciones clínicas que presenta el individuo cuando hay cambios en estos tejidos, y esos signos y síntomas más frecuentes encontrados, pues la fiebre, la tos, el seca, el dolor de garganta o dinofagia, la dificultad para respirar o la disnea, el malestar general, y algunos pacientes pueden manifestar diarrea o la anosmia, como es la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. En este momento está en el estudio si realmente este virus puede o no dejar secuelas, que sería la parte de la limitación, la rehabilitación en lo que es el espectro de la enfermedad.
la sobrevivencia o nos va a dejar inmunidad o vamos a tener inmunidad al haber estado expuesto a este agente infeccioso, eso nos lo va a decir el tiempo en el momento que se sigan realizando investigaciones. Y por supuesto que están las secuelas y la muerte. Se habla de secuelas, de hablar del síndrome inflamatorio en los niños, que más adelante pues la profesora va a hablar, y la muerte, que definitivamente es el curso final de una enfermedad. Siguiente. Dentro de esas definiciones importantes que tenemos que tener presente es decir que esta es una enfermedad transmisible emergente, una enfermedad nueva, un agente infeccioso nuevo, y donde está encontrando un número importante de hombres susceptibles que no han tenido infecciones previas. Con un periodo de incubación que va de 7 a 14 días, con un promedio de 5 días, que ha sido un agente infeccioso, es un virus que ha sido identificado por los investigadores como un coronavirus de la serie de los betas corona, con un periodo de transmisibilidad, que es el periodo en que el agente infeccioso está en el individuo enfermo y que va a tener la capacidad de transmitirlo a través de persona a persona. Se habla de que ese periodo de transmisibilidad pudiera estar dado también en un individuo que no presente sintomatología clínica y que va a tener esa capacidad de liberar el agente infeccioso a través de las gotas de saliva. Siguiente. Siguiente. El huésped pues es el ser humano, el hombre, el animal vivo que va a tener la capacidad de albergar un agente infeccioso y que ese agente infeccioso al ingresar a la célula pues se va a multiplicar en la célula, en este caso es la multiplicación del SARS-CoV en el hombre susceptible, ocasionando una infectividad. Ese virus SARS-CoV va a estar alojado y multiplicado dentro de la célula del huésped y luego de su replicación pues va a originar la enfermedad que es el COVID-19. Tenemos individuos con infecciones aparentes o individuos con COVID asintomático, pero también vamos a tener la virulencia de este virus que nos va a ocasionar los casos graves y mortales. Siguiente. Siguiente. Para eso tenemos que también tener presente las definiciones de lo que es la cuarentena y el aislamiento que en estos momentos se está usando desde el mismo momento en que se conoció de la enfermedad. Y la cuarentena pues son los individuos que están expuestos a la enfermedad, al COVID-19 y que deben alejarse de otras personas. Y el aislamiento es la separación de ese individuo enfermo por COVID de los individuos que no estén infectados. En el espectro de la enfermedad de COVID, pues vamos a tener un espectro de individuos asintomáticos, individuos con infecciones inaparentes, pero también vamos a tener ciudadanos con infecciones de leves a moderadas, graves y la fatal. Y esto lo traigo acá para poder aprender lo que es el cálculo de la patogenicidad, la virulencia y la letalidad. Y la patogenicidad pues va a estar dada por la infección aparente, dada por esa infección leve, moderada, grave o fatal, entre todos los individuos que están presentando, los que tienen la sintomatología y los que están asintomáticos. La virulencia va a estar dada por los individuos que tengan infecciones graves y fatales, entre los pacientes que tienen infecciones aparentes, es decir, de leves, graves y fatales. Y la letalidad va a estar dada una relación, una proporción de las personas fallecidas entre todas las personas que están con la sintomatología y que tienen las pruebas confirmatorias del PCR positiva para la enfermedad. Siguiente. En esta cadena, como todas las enfermedades, pues pasan por estas cadenas epidemiológicas, los agentes infecciosos, tenemos el agente causal, que en este caso es el SARS-CoV, el reservorio que va a ser el hombre, el hombre y también fue el animal, se hablaba del pangolín y también del murciélago. La puerta de salida es la salida de este agente infeccioso a través del sistema respiratorio por las gotas de saliva que expulsamos cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando cantamos
o cuando podemos emitir algún grito, y en ese mecanismo de transmisión pues va a ingresar, ¿verdad?, a la puerta de entrada, que es el hombre susceptible, que vuelve y se mantiene ese círculo entre el agente infeccioso, entre el susceptible y el individuo enfermo. En esos eslabones nosotros podemos actuar cortando esa cadena epidemiológica. Podemos cortar la cadena epidemiológica en el reservorio, ¿verdad?, con la administración de fármacos, pero que en este momento los fármacos son los fármacos que van a estar directamente relacionados con el individuo enfermo y que están muchos en investigación y que, bueno, en la medida que vayan apareciendo esas investigaciones, pues tienen que ser las más adecuadas con las evidencias científicas sin que produzcan el daño al hombre enfermo. Luego en la puerta de salida y en la puerta de entrada, la otra manera de cortar esta cadena epidemiológica es a través de las medidas sanitarias, que son las que nos han emitido los organismos internacionales, que son los tapabocas, el distanciamiento social y la higiene sanitaria de las manos. Esto es un palabreo de muchas de estas palabras que se utilizan, ¿verdad? Siguiente, Alejandro. Siguiente, profe. Siguiente. Aló. Siguiente. A todo tu cartel. Escucha, ya la pasé. Las bocas. Okay. Y luego, bueno, para caracterizar un instrumento respiratoria estandarizada y emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero que no solamente la ficha, es la calidad y la toma de la muestra por un personal preparado, principalmente del área de la salud, y que son muestras que deben tomarse del área de la garganta, que son los exudados faringios, o de la región nasal, que son los nasales, los exudados nasales, con la finalidad de obtener una muestra de calidad y que debe ser enviada en las mejores condiciones de cadena de frío para evitar que la muestra se pierda o se destruya. Siguiente. Siguiente. Bueno, para hacer esta caracterización epidemiológica que viene el doctor Alejandro Riz, que enunció en las estadísticas, pues nosotros tenemos que utilizar el tiempo. El tiempo puede estar dado desde los minutos, las horas, las semanas, los meses. En la caracterización epidemiológica, en este caso, por fecha de inicio de síntomas de los casos y por mes. Los datos de Caracas, los datos de Venezuela, que ya el profesor Alejandro, pero ese es el tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo día a día con la enfermedad en el mundo o en el país? En el espacio, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo están los casos distribuidos por cada entidad federal? En este caso Venezuela. El siguiente mapa está en el margen izquierdo de Distrito Capital para el 4 de junio de este año. ¿Cómo es la distribución de los casos? En este caso del distrito sanitario número 4, que es en el lugar donde yo laboro. Siguiente. En persona. Son muchas las variables que se utilizan para categorizar en persona. Aquí en edad, en sexo y ocupación. Bien, el doctor Alejandro mencionaba la caracterización en edad de Venezuela y la imagen es tan igual o parecida a la nacional. Y la distribución por grupo de edad más afectado. En sexo, igual, la distribución de sexo en porcentaje más afectado los hombres que las mujeres, una distribución utilizando un diagrama sectorial. En ocupación, ¿cuáles son las personas que están más afectadas en este momento en la región? Bueno, el personal de salud, el militar, y así. Entonces es una categorización de las actividades o de las profesiones que tienen cada una de las personas que se han enfermado en este momento en el país. Siguiente. El tipo de transmisión, otra de las variables que se pueden utilizar para el análisis de personas, si el tipo de transmisión, si es comunitaria, si es de los importados con nacionales, que son los inmigrantes de regreso, los locales de los importados.
Esto es un dato del Distrito Sanitario donde laboro, 89 casos, de los cuales ya el 50% de los casos pues, son de transmisión comunitaria. Y la prevención para esta enfermedad, pues educarnos nosotros como ciudadanos, saber educar a nuestras personas, a nuestros compañeros, al ciudadano en general a través de las medidas con evidencia científica. Ayer, pues con la pandemia, hace 102 años, la evidencia no era científica, era el sentido común. Siguiente. Ayer era el sentido común, y si las imágenes son tan elocuentes, eran carpas con un número importante de personas afectadas, con profesionales que estaban dando, y la gente también, a veces ni profesionales, atendiendo a esa epidemia. Hoy, con equipos en algunos hospitales del mundo que también se han visto saturados, y que probablemente nosotros con déficit nos vamos a ver también saturados. Ayer el sentido común, hoy nuestra evidencia científica. Cualquier semejanza o cualquier diferencia, mire, es muchas las elocuencias con los diagramas fotográficos. Siguiente. Y bueno, muchísimas gracias. Termino mi exposición de 10 minutos con mi imagen, porque lo que estamos viendo es el pico, pero no el pico Bolívar, es la punta de la curva, es la punta, porque debajo de él y las otras caras no las estamos mirando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Blanca, por su exposición. Realmente las láminas van a quedar y va a estar grabado para ustedes. Ahorita le corresponde a la doctora Scarly García. La doctora Scarly García no solamente es docente de nuestra cátedra, sino que además ella es magíster en salud pública y es cirujano pediatra. Pero me dice ella, y me permito una nota que me mandó, que su profesión más importante, aparte de ser docente, es ser mamá. Así que bueno, Scarly, espero que me estés escuchando. ¿Me escuchas, Scarly? ¿Aló? ¿Scarly? ¿Scarly? ¿Aló? ¿Scarly me escucha? Bueno, déjame ver para ver si aparece. Mientras tanto voy a salir de pantalla y voy a colocar la presentación de la doctora Scarly. Dame un favor, Blanca, que tú que estás hoy escuchando, llámala por teléfono para ver qué pasó, porque no responde por aquí. Ya le inicié el micrófono, no sé si tiene problema. Voy a compartir la pantalla entonces con la presentación de la doctora Scarly. Aquí está, vamos a ver. Ok.